Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bendito sea el Señor. Yo también estoy bien bendecido. Gracias a Dios estoy feliz de estar con ustedes. Primeramente, de tener al Señor en mi corazón, en mi vida. Y sí, ayer no sé si usted se la pasó bien a gusto, pero yo sí. Me la pasé bien a gusto. Comimos súper a gusto. La comida estaba bien rica. La agüita, los refrescos, los juegos, las peleas por los premios. Sí, la cosa es de que todo eso es armonía, todo eso es estar en familia, pues no. La idea, una vez me preguntaron que si una vez me preguntaron, mi esposa y yo tenemos muchos años de casados, más de 30 años. Nos dijeron, ¿y nunca se han peleado? Le digo, sí. Si nos hemos peleado, el secreto es en resolver el problema, pues. Porque problemas siempre hay, pero resolverlos todo el tiempo. Y entonces eso hace la felicidad, pues. Entonces no es de que tengamos que ser perfectos, no somos, ¿verdad? Pero el luchar, el llegar a un término medio, el llegar a encontrar la paz, esa sería la cosa. Fíjese que yo estaba pensando en ayer, lo iba a compartir ayer, pero lo voy a compartir hoy que tiene. Pero me voy a decir rapidito, lo que les quiero decir es de que a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos están creciendo y uno que quisiera que ellos se envolvieran más, digamos, en las cosas de la iglesia, que fueran con amigos de la iglesia y todo esto, para que no se metan en el mundo, porque el mundo es terrible, les llama la atención como a todos nosotros. Y yo quisiera que mis hijos se hicieran amigos de la iglesia, y gracias a Dios eso está pasando. Y ellos creciendo, pero entonces nosotros los adultos, los ya casados y con vidas, qué mejor sería que nos hiciéramos también amistades dentro de la congregación, pues. ¿Verdad? Que nos invitáramos a tomar un café, que hiciéramos esto, que conviviéramos con la familia que somos, porque es bonito llegar y vernos todos perfumados, ¿verdad? A la iglesia, bien peinaditos, los que tengan pelo, ¿verdad? Pero hombre, ya en la vida real, pues digamos en la vida fuera de la iglesia, no en la vida real, pero esto es la vida real, pero llevar esto pues fuera de la iglesia, convivir con los hermanos, con las hermanas, comernos, no sé, unos taquitos, unas quesabirrias, ¿verdad? Algo, una torta ahogada, bueno, ya me estoy pasando de listo, ¿verdad? Pero algo que nos una más que nada más, porque nosotros somos hijos de Dios que vamos al cielo, pues la cosa es, no nos va a sacar Dios nomás de aquí de donde estamos, Él está en toda nuestra vida. Entonces el convivir con los demás hermanos, sí, obviamente va a hacer que saques tu fe con los demás. Digo esto porque a María y a José, y eso es lo que vamos a comenzar acá a decir del estudio. José y María, he estado viendo de todos los estudios que hemos estado dando, en algún momento, casi siempre, en diciembre, he estado mencionando a José y a María. Sí, cómo es que el ángel les habló y cómo es que ellos no aceptaron y luego iban a decidir qué Dios iba a hacer. Ese no es el punto, pero yo creo que ha quedado bien claro que ellos creyeron lo que Dios les dijo a través del ángel. Ellos creyeron, punto y aparte. Aquí la esclava del Señor, dice María. José simplemente amaneció y fue con su esposa, no la abandonó. Pero todo eso tiene que ver con creer, pues, con la fe. Sí, y nuestra fe a veces incluye no nomás a veces, nuestra fe incluye que cambie nuestra vida, pues. Sí, que tengamos que cambiar en algo. Hay gente que dice, me acuerdo hace muchos años, una persona me dijo que ella, era una mujer, a ver si no está viendo, se va a agüitar, pero dijo que ella le gustaba irse a bañar a la alberca eran unos departamentos, y que le gustaba ir en traje de 2 piezas, ¿verdad? Y que su esposo se enojaba mucho. Entonces le dije, ¿y no puede como no ir más que con su esposo? ¿Verdad? No tiene que ir cuando estén todos allí. Dijo, no, es que yo nací rebelde. Y te prometo que la respuesta es, todos nacimos rebeldes. El problema o el mero punto es que somos nacidos de nuevo. Porque es cierto, lo que dijo ella es muy cierto. Yo nací rebelde y seguramente le faltaba nacer otra vez, pues, ¿verdad? Porque nuestra fe incluye eso, como José y María. Dejaron de hacer lo que pensaron en su mente que era malo, confiaron en Dios, pues. Confiaron en Dios, punto y aparte. Así, ese es el punto. Que nuestra fe tiene que movernos a una nueva vida.
confiando en Dios, Él se va a encargar de nosotros, aunque nosotros pensemos que cambiando vamos a ser golpeados y arruinados y nos van a perseguir, nos van a cachetear y ya no nos van a invitar a comer el caldito de antes. Pues me puedo conseguir otras personas para ir a comer, ¿verdad? El aguachile o lo que sea. Traigo hambre, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Puras comidas bien ricas estoy diciendo, pero bueno, vamos a ver qué el Señor nos tiene acá. Ay, gloria a Dios. El título del estudio está, comienza pues en este versículo que es en Mateo 1:18, y en Mateo 1:18 lo puse acá atrás de la hojita, pero este es lo que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Si se fija, el título es el nacimiento de Jesús fue así, pero el versículo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, eso sería ya casada, pero sin tener relaciones íntimas, María su madre con José, antes de que se juntasen. Obviamente lo hacen súper claro, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese es el versículo que vamos a ver ahora y le vamos a meternos en este. Si ya estaban, se desposaban, es como que estaban pedidos, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver todavía íntimamente. Y luego se encontró María y José, que ella salió embarazada, y los dos fueron, el ángel les habló a cada uno y ellos dos creyeron en Dios. Los dos creyeron en Dios y continuaron con lo que estaban haciendo como si nada, pero creyeron en Dios. Los cambió todo en sus vidas, porque cada uno arriesgó la muerte y la vergüenza. Sí, cada uno, pero ahora en Dios. Los dos confiando en Dios en la vida, y nosotros, ojalá que nosotros aprendamos cómo hicieron estos dos primeros cristianos, ¿verdad? Y confiemos también en Dios. Les prometo que analizando bien los puntos, si José era una persona descendiente del rey David, de esta descendencia, tenía esta era descendiente de esta rama de sangre tan importante. Sí, obviamente ellos eran judíos aferrados a la ley, pero cuando el Señor les habló, creyeron en Dios y no solamente creyeron lo que Dios les había dicho, pero cambiaron mucho de lo que conocían en su religión judía. Pues ahora, confiando en Dios, creyendo que lo que Dios dijo, eso les iba a sostener su fe por donde sea que fueran. Sí, lo que yo digo es, hermanos de mi corazón y mi vida, nosotros los cristianos que ya confiamos en Dios, tenemos que encontrar en dónde. Sí, nadie estamos para criticar a nadie, pero sí yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros revisemos el año pasado, desde que yo nací, no sé desde cuándo quieras revisar, si de veras estás cambiando, estás caminando con Dios, o es bien suave venir a la iglesia y perfumarte y decir que tú vas a orar por alguien, pero sin cambiar nada en tu vida personal. Porque el cambio es un arriesgue, pues. Es un arriesgue con tu familia. La familia te va a decir: oh, ya te cambiaste. No se trata de eso el sermón, pero si cuando yo no conocía al Señor y oía a las gentes que no creían como yo, ¿verdad? No quería ni siquiera oírlos. No quería ni siquiera oírlos porque es capaz que me convencen o están locos, ¿verdad? Pero la verdad de la Biblia, sin importar qué grupo religioso, porque cuando encuentras la verdad, la cosa es que la verdad es más simple que la doctrina falsa. La doctrina falsa te tienen que convencer. La verdad de la Biblia es: Dios te hizo con la capacidad de pecar y caíste en pecado, pero Él tenía ese plan de salvarte porque ya sabía qué ibas a hacer, y luego un día vino, murió en tu lugar y te espera que lo entiendas. Y te deja con el Espíritu Santo para que te abra la verdad, para que te abra la mente y te dé el entendimiento. Sí, eso es todo. Él te hizo con el propósito de que Él te iba a rescatar de la libertad que Él te dio porque ibas a caer en pecado. No nos hizo para caer, nos hizo listos para entender, y eso nos iba a hacer caer. Luego caímos, lo cual Él ya sabía, y luego nos rescata otra vez, aunque hubiéramos pecado. Eso no se trata de religiones. Eso no se trata ahora, no se trata de religión. Y luego cuando ya lo entiendes, no, pues por eso yo soy cristiano. Pues entonces esto incluye, sí, que ahora tienes que vivir diferente que antes. No nomás es entenderlo como intelectualmente, ¿verdad? Pero eso es aprenderlo en tu corazón y hacerlo vivo con tus hijos y con tu esposa y con tu esposo. Y ahora vivir, te voy a decir, mucho más en paz, conociendo que tu futuro está con Dios. 2 versículos, ya pasé todo el día hablando de esto, pero me voy a ir bien rápido ahorita. Uno está
en Juan, es el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sí, Jesús es el verbo de Dios que fue encarnado y luego volvió a Dios. ¿Verdad? Salió de Dios y volvió a Dios. Porque Él no es otro Dios, es el mismo Dios que vino y te salvó y luego fue otra vez a su trono. Y en Apocalipsis 22:1 está la prueba. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de quién más? Del Cordero, porque Él volvió a Dios, a tener su trono que siempre tuvo. Él es el verbo de Dios, no es otro Dios. Él está en Dios, Él es Dios. Entonces, el mismo Dios que te creó, ese mismo Dios te salvó. Y es el mismo Dios que te espera para convivir con Él eternamente. Sí, como que el aguijón de la muerte se achata. Si se le quita el filo, porque ahora tú dices: no, yo lo que quiero es estar con mi Señor, vivo o muerto. Como Pablo dijo, adorar a Dios, vivo o muerto, es lo que quiero, adorar a Dios. No me importa que esté vivo o muerto, porque lo que yo ya soy vivo en Cristo. Yo ya tengo la vida eterna. Amén. Voy a poner acá el resumen de lo que hemos estado más o menos viendo. Pues así, José y María, ninguno de ellos aceptó tener un hijo, sino que creyeron en Dios. ¿Sí? Simplemente creyeron, recibieron lo que Dios les dijo. Eso mismo hagamos, creer lo que Dios dice. Dios envió un ángel y ellos creyeron. Dios ha enviado muchos ángeles para hacer diferentes cosas y ellos han probado ser obedientes, humildes y poderosos. Aún hubo uno que se rebeló, eso fue lo que hablamos el estudio pasado, que este ángel era Satanás. Con él se llevó al infierno una tercera parte de los ángeles de Dios. Jesús quitó el pecado del mundo, pero al prometernos vida eterna, anuncia que en el cielo no hay posibilidad de pecado, tampoco nunca más. Esto es, cuando Jesús murió en la cruz, quitó la chance de encontrar a otra persona en el cielo en pecado como estaba Satanás. ¿Se fijan en esto? Sí, Satanás estando en el cielo, era un ángel de Dios, pero él dice, se le encontró pecado en él, en el cielo. Entonces fue echado del cielo. Cuando Jesús murió en la cruz y mató el pecado, quitó el pecado en él, lo destruyó, también quitó la chance de tener pecado en el cielo. Por eso es que ahora nos promete vida eterna, porque la vida eterna es para siempre. No es de que tienes vida eterna hasta que peques, sino que es vida eterna porque ya no vas a pecar, porque Dios erradicó el pecado del cielo aún desde la cruz. Amén. Otro ángel dijo, o sea, la prueba, cuando Juan vio a este ángel poderoso que se le apareció y le dijo todo lo que iba a pasar, y luego Juan se postró ante el ángel se asustó, le dijo: no, levántate, adora solo a Dios. Si los ángeles entendieron muy bien el mensaje, sí, y ahora son sumisos a Dios, ojalá que nosotros lo vayamos entendiendo también y seamos sumisos y humildes y serviciales, felices, siervos de Dios, porque queremos, conscientes de eso. Amén. A ti la gloria, Señor, guíanos en este estudio, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, puse acá, hermanos de mi corazón, seguimos hasta llegar al pesebre, que ya no llegamos, pues el miércoles a las 5, acuérdense, miércoles a las 5 que nos vemos. En el Evangelio de Juan, versículo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí una palabra muy importante es era, porque no pasó a ser ahí, sino que Él ya era. Sí, Jesús siempre ha sido con Dios. Sí, por eso la Trinidad ha existido eternamente, existe ahorita y existirá eternamente, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En sí son tres personas que forman un solo Dios. ¿Qué tenemos? No hay más dioses, hay un solo Dios y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son las tres personas. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es, alguien pudiera decir: entonces quiere decir que Dios sin Jesús no hubiera podido hacer nada. Es claro eso, porque no son dos dioses. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra a través del verbo que Él tiene, que es su Hijo amado, como lo conocemos ahora. Si Él es la segunda persona de la eternidad, ¿verdad? Y allí mismo está el Espíritu Santo, el cual nos hace entender las cosas que el único Dios que existe quiere que entendamos. En el principio ya era Dios quien creó todo lo que hay. Dios es quien se asignó a sí mismo para proveer perdón de pecados a quienes Él estaba a punto de crear con la libertad de pecar. Sí, lo que ahorita más o menos dije. Si el Señor todavía no nos creaba,
pero pensó, su plan era: voy a ser un ser inteligente que entienda el bien y el mal, y porque va a entender el bien y el mal y porque va a tener la libertad para escoger, va a caer en pecado. Sí, la inteligencia lo va a hacer pecador, pero yo quiero que piense, fíjate, Dios nos dio esta inteligencia de digamos, poder para juzgar entre el bien y el mal, porque Dios quiere que los que estén con Él en el cielo, piensa esto y es súper suave. Dios quiere que el que esté en el cielo quiera estar en el cielo. A Dios le es importante que alguien, por los ángeles, digamos, nosotros no sabemos esto, pero los ángeles no tenían opción. Dios hizo a los ángeles con Él en el cielo, punto y aparte. Ahí estaban y ahí aparecieron. Dios quiere que nosotros, por eso somos mayores que los ángeles. No se crean mucho, pero Dios dice que los ángeles nos sirven a nosotros. Dios nos dio a nosotros la libertad de rechazarlo o de aceptarlo. El que de nosotros vaya al cielo es porque aceptó a Jesús como su Salvador y quiere estar en el cielo junto con Dios como Dios quiere. Entonces ahora Dios nos hace libres, y luego los que estemos en el cielo con Él, Dios sabe, o Dios entiende, digamos, más bien Dios sí sabe todo, pero tenemos que entender que es porque quisimos estar con Él, porque nuestra voluntad pasó a ser también como Él quiere. Entonces eso es lo que Dios hizo y es lo que está haciendo, que seres inteligentes se entiendan y decidan: yo también quiero lo que tú quieres, Dios, yo quiero también estar contigo. Okay. Entonces Dios nos creó, otra vez le digo esto: Dios es quien se asignó a sí mismo para proveer perdón de pecados a quienes Él estaba a punto de crear con la libertad de pecar. Y lo harían, esos pecaríamos, perdiendo así la vida, pues el pecado nos aparta de Dios, que es quien nos da la vida. Entonces el pecado nos iba a apartar de Dios, por eso vino Jesús y quitó el pecado para que ya no haya nada que nos quite de Dios. Dice 1 Pedro 1:20, ya destinado, esto sería Dios se asignó a sí mismo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, por amor de vosotros, que es, a Pedro está hablando a todos los que estaban escuchando, que somos aún pues nosotros. En el plan de salvación de nuestro Dios están incluidos todos los seres humanos que crean en Él. Sí, al final de cuentas, a Dios, hermanos, y tienen que pensar esto y tenemos que pensarlo porque esa es la verdad. Dios ama, quiere con Él a todo el que quiera estar con Él. Fíjate muy bien esto. Y al que no quiera estar con Él, entonces a Dios se le hace justo que ese se vaya al infierno para siempre sin su amor. Aunque a Dios le duele, si no se goza con un pecador que se quiere al infierno, dice la Biblia, sí, pero la justicia de Dios dice, explica, sí, que Dios va a llevarse al cielo y va a amar a esas personas y les va a dar perfecta vida al que también quiera estar con Él. Pero al que no quiera estar con Él, lo va a mandar al infierno para siempre y va a estar allí sin salida nunca más, en un lugar de tormentos y de terrible muerte. Y Dios no es malo, Dios es justo. Y su justicia habla de su amor por nosotros. Porque ahorita libremente podemos decir: sí, Señor, yo te sigo a ti. Dice ahora estamos leyendo primera de Juan, son los 5 capítulos que hay, y habla tanto de eso. Si tú dices que quieres a Dios pero no quieres a tu hermano, entonces no quieres nada. Si tenemos que ser gente que cambió, pues gente que ahora de veras sigue a Dios. Si dices yo amo a Dios pero no amas a tu hermano, dice, y muchas veces en diferentes formas, nuestra vida tiene que hablar más fuerte de nuestra fe que nuestra boca. ¿Se entiende eso? Porque nosotros somos facilongos para decir: yo soy de Dios, soy cristiano, yo voy a la iglesia, si eres mujer me pinto, me pongo yo todos los días voy. Pero la vida normal, el cambio de vida, el trato con las demás gentes, mi interior, mi corazón, ¿dónde está mi mente? ¿Dónde la tengo? Porque Dios ve todo eso, no nada más ve lo que tú dices. Eso es lo que la gente ve, lo que hacemos, lo que decimos. Pero Dios ve tu corazón, y si tu corazón no está en la misma posición, no está alineado con tu fe, es un problema. Es como esa persona: yo nací rebelde, no voy a cambiar. No. Tenemos que cambiar.
tenemos que cambiar por nuestro propio beneficio. Si le pertenecemos a Dios, ya no podemos ser los mismos patanes que antes. Amén. Jesús es nombrado en la Biblia como el Verbo de Dios. Y así entendemos por qué por Él es que fueron hechas todas las cosas. Porque el Verbo de Dios, cuando Él habla, Dios habla, así es todo. Pues porque Dios habló todo a existir. Por eso es el Verbo de Dios. Génesis 1, del 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es, aquí tenemos la Trinidad. Ahora, y dijo Dios, este es el momento, y me gustaría que pusiéramos énfasis, por eso lo puse acá. El Verbo de Dios no es otro Dios. Y dijo Dios, y vemos a Dios y al Verbo. ¿Se entiende eso? Cuando el Padre dice, hágase, sí, ahí está el Verbo de Dios creando todas las cosas. Ese es el Verbo de Dios. Por eso es que sin el Verbo Dios no hubiera creado nada, porque Dios dijo. Y cuando dijo, pasaron las cosas a existir. Dice aquí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada vez que Dios habló, algo pasaba a existir, y dijo Dios, y existía por primera vez. Este no había existido antes, Dios lo estaba creando por primera vez. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre han existido eternamente, siendo ellos un único y mismo Dios. Él se ha presentado a la humanidad creada por Él mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún el Hijo, como sabemos, es el Verbo de Dios, la verdad. Y viéndolo así, hermanos de mi corazón, para los redimidos por Jesús, lo único que importa en esta vida es oír lo que nuestro Creador dice y creerlo con el propósito de obedecerlo. Esto es, ¿qué beneficio tendría que tú creas que el Verbo de Dios hace las cosas que Dios quiere, porque es el mismo Dios creando todo? Pero ¿qué beneficio habría si tú crees en el Verbo, pero luego no haces lo que el Verbo dice? ¿Se entiende eso? Es como que no encaja con el plan que Dios tiene. Si nosotros somos salvos por creer en el Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, pero luego no hacemos caso de la verdad de Dios, que es el Verbo de Dios, entonces estamos como jugando con las palabras y no entendemos nada de lo que Dios está diciendo, por lo cual Él quiere que nosotros vayamos al cielo, y eso es por su palabra, que es el Verbo de Dios que murió por nosotros en la cruz. ¿Están bien confundidos o ahí estamos bien? ¿Sí? A ver, sí. Es bien bonito entender esto, porque es bien sencillo. Es bien sencillo y es bien claro. Sí, es nada más como, o sea, es cierto. Es como que no hay vuelta de hoja, no puedes salirte de esto. Eso es la verdad. Pues quien te creó sabe lo que necesitas más que tú. Entonces, tu opinión, lo que tú creas, tu lógica, sí, cuando tú tienes fe, como le pasó a José y a María, sus lógicas, lo que ellos sabían que les iba a pasar, si hacían lo que ellos, si hacían lo que Dios quería, iban a tener grandes problemas. Pero entonces ellos creyeron, y eso significa, confiaron que Dios los iba a cuidar, porque Él dijo, hagan esto. Entonces, si nuestra lógica no es mayor que la voluntad de Dios, ni tiene más sentido que lo que Dios diga que debe de ser. Entonces, si ahora creemos en Dios, confiamos en Él, entonces tenemos que saber esto. Él nos quiere más, Él conoce más, Él entiende más de lo que te está pasando que tu lógica. Entonces, si confiamos pues en el Creador del universo, que murió por nosotros en la cruz, dejó su trono, vino y hizo todo esto, y confiamos en Él, y Él dice cómo vivir, entonces yo creo que nuestra lógica tenemos que dejarla a un lado y decir, ok, yo creo esto, pero ya no importa, porque lo que creo verdaderamente es lo que Dios diga, lo acepto, yo sigo a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi dueño, y Él tiene mi vida eterna en su mano, y yo quiero eso, yo quiero eso. Pues quien te creó sabe lo que necesitas más que tú. Él es tu completa verdad. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No hay forma de que te escapes de lo que la palabra de Dios es. Las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios en sí. Eso es lo que creó todo, es el Verbo de Dios. Y el día en que Él fue asignado para quitarnos el pecado y así la muerte que arrastrábamos,
el Hijo vino. El Verbo se hizo carne humana. Él se hizo hombre. Esta palabra que conoce todo, que sabe todo porque es Dios, es el conocimiento y la sabiduría de Dios. El Verbo de Dios encarnado vino, nació en un pesebre, creció, murió por ti, por mí en la cruz, nos quitó el pecado. Ahora, ¿crees esto? Si crees esto, no puedes decir que crees sin entregarle tu vida. Si dices que crees y no pasa nada en tu vida, entonces nomás lo crees como por fuerita, pues. No está pasando nada. No es que lo creas, lo oíste. Pero cuando lo crees, cuando crees que Él es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz, siendo Dios, te quitó el pecado y ahora te purificó y te hizo digno en frente de la presencia de Dios. Digno con el sello de Él. Sí, es como que te pone su sello en la cara y ahora eres suyo. Si cuando Dios te ve ya no ve tu cara, ve la cara de Jesús en la tuya. Sí, y ahora tú ya le perteneces a Él y la vida en este mundo solamente tiene sentido en su voluntad y en su plan. Y eso es otra cosa, es otro nivel. No importa la religión, no importa quién te digo, ya no importa nada, yo soy de Él. Jesús dijo: a todos los que me diste, sí, porque ahora nosotros, sí, dice la Biblia, y súper claro, ese fue el plan de Dios. Así es como Dios nos dio al Hijo. Ahora, los que el Hijo lleve al Padre. El Hijo nos hizo aceptos ante el Padre. Dios nos aceptó en el Hijo. Qué hermoso, si lo ves, el cuadro que Dios hizo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es un solo Dios, pero este único y verdadero Dios te da el entendimiento, te abre la razón en el Espíritu Santo, que te da que es su Espíritu en ti, y luego te lleva al Padre en el Hijo cuando tú aceptaste lo que Él hizo en la cruz por ti. Todo esto tiene que ver el único y mismo Dios que existe, pero en las personas que Él se nos presentó. Cada uno tiene su tarea, con ese propósito lo hizo, por eso Dios se nos presenta de esa forma. Ahora lo entendemos, ahora tiene sentido. Ya no, como ya dije, ya no es una fe ciega. Yo creo en Dios, no importa qué, ya nomás porque sí. No. Tiene sentido en el plan que Dios tiene. Hay un plan que Dios hizo que es más inteligente que el nuestro y que nos lo muestra en la Biblia, súper sencillo. Y ahora vengo a sus pies, lo quiero porque entiendo que lo que Él hizo yo no podía hacer, pero que ya lo hizo, ahora lo recibo. ¿Sí? Como José y María, lo creo. Lo creo. Y ahí estoy, Señor, ahí estoy. Así. Amén. Juan 1:14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús creció como un humano normal. Y de su boca se oyó decir esto en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve junto contigo antes que el mundo fuese. De la boca de Jesús salió esto. Cuando Él ya había crecido y dijo: Señor, Padre mío, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve siempre antes de que hiciéramos todas las cosas. Jesús dijo eso y ahora lo entendemos. Si ahora ya simplemente, pues claro, o sea, eso es lo que está pasando. Jesús siempre ha existido, Él es el Verbo de Dios. ¿Verdad que sí lo piensan así? ¿Verdad que ahora lo entendemos así? Ahora el Espíritu Santo nos lo acaba de revelar de esa forma. Si lo entendiste, yo no te lo expliqué, Dios te lo dijo, Dios te abrió el entendimiento. Sí, ahora entendemos, sí, Jesús ha sido siempre, Él es el Verbo de Dios. Es tan obvio, pues. Por eso dice eso. Esto pues es una revelación de su deidad. Aún nos habló de su propósito desde antes de crearnos para los que crean. En Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si el propósito de lo que Jesús vino a hacer es que todo aquel que crea, entonces tenga con Él la gloria que Él tiene y que siempre ha tenido, la que tiene ahorita. Él quiere que nosotros lo entendamos. La creación, la nueva creación que somos, que nos cayó el 20. Sí, ahora vamos a estar con Él y tener la gloria de Él en su presencia que siempre ha tenido. Pero ahora con nosotros, antes no estábamos nosotros ahí.
Dios no nos quiere a fuerzas con Él, no nos hizo así de esa forma. Dios nos dijo, aquí todos, los güeros, acá los morenos, acá no. Acá Él dice, todo aquel que crea de todos los tiempos, de toda la, digamos, historia humana. Sí, vamos a estar allá. Ni güeros, ni morenos, ni altos, ni flacos, ni chaparros, sino que la identificación es todo el que creyó. Digas que te prometo que yo en cuanto... Es como un embudo. Si oyes todas estas... O sea, que ¿sí saben qué es un embudo? Ya, un funnel. Acá, en inglés se lo voy a decir. Tiene una bocota del plástico, luego todo se mete allí, ¡wow! Todas las cosas, y luego ya nomás sale la verdad. El que crea. El que crea en Dios tiene vida eterna. Entonces, realmente no es tan complicado. Nosotros, porque según somos bien inteligentes, lo complicamos todo. Oímos esto, yo voy a comparar esto y esto, cuando la verdad es tan simple, pues, es el que crea. Ese va a tener la vida eterna conmigo, como es el plan que Dios hizo por la eternidad. Pues y acá, sin falla, hermanos, Jesús es Dios, no otro Dios, el mismo y único Dios que existe. Su propio poder existe en su propio poder eternamente. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Dios al cual servimos. Vamos a enfocarnos en su venida como un bebé, que sin falla ya existía y ya existirá, solo que vino porque quiere que estemos con Él. Si entendemos su propósito, y a ver, ahí te va. Antes de continuar, que acabo re temprano. Si entendemos que el propósito de Dios de crearnos, de venir, de morir en la cruz, todo esto nomás es porque Él quiere que nosotros querramos estar con Él. ¿Verdad? ¿Sí entendemos eso? Que ahora lo entendimos y luego decidimos por lo que Él hizo, porque ya hizo todo, no tenemos que hacer nada, nomás tenemos que creer, y esto nos da la autoridad de parte de Dios de estar con Él para siempre, porque queremos. Nos dio libre albedrío, que esto es la libertad de escoger, y luego si escoges estar con Él, eso es lo que Él quería, por eso hizo todo esto. Ahí te va. Queriendo estar con Él, ese es el punto. Es el que quiera estar con Él, eso es yo creo, yo confío, yo quiero estar contigo como tú quieres. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, sí, ahí está la clave de cómo nos escogió, desde antes de la fundación del mundo. Él estaba allí para ser, fue asignado para ser el Salvador de todo aquel que crea, todo el que quiera. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante, ¿verdad? Porque no escalamos en nuestra salvación, no hacemos obras para llegar al cielo, no somos bien buenos para llegar al cielo, sino que creemos y luego de Él somos, le pertenecemos. Él dijo, esa es una promesa, somos de Él. Ahora dice allí que una vez que ya tú eres de Él, lo mínimo que tienes que hacer es esto, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dando testimonio de lo que ya pasó. Él te hizo de Él. Ahora lo mínimo que puede suceder es, sí, para entender que tú eres de Él, es caminar como Él, pues, en la santidad que Él dice que tengamos, apartados de pecado. Tiene sentido. Entonces, hermanos de mi corazón, Jesús es Dios entre nosotros, salvándonos. El Mesías, el Cristo, el Hijo de la Virgen, hijo de José, descendiente de David. Ese Jesús es nuestro Dios. Dios es el Todopoderoso y puede pues hacer todo, y como Él lo quiera hacer. Entonces, y Él hace todo como Él quiere hacerlo, entonces lo que nosotros debemos hacer es oír y someternos a su voluntad. ¿Sí? Dios nos hizo inteligentes no para cambiar su voluntad, sino para entenderla y luego someternos a su plan, si quieres. Si no, no. Entonces, si queremos, incluye que creamos que Él nos va a defender y nos va a cuidar en lo que sea que venga en el mundo, porque de Él somos, pues, y Él tiene todo el poder por sobre todo. Nosotros somos su creación, y es a nosotros que nos quitó el pecado por la cruz, y esto Dios lo planeó antes de crearnos. Peor hoy, si lo crees, Dios te da. Sí, yo puse acá peor porque no solamente te salva del pecado, te quita todo eso, en la cruz todo ya te hizo santo, pero luego te da la vida eterna, hermano y hermana. Sí, una vida tan grande, sí, que no tiene fin, y nos promete que es
en completa alegría, con delicias para siempre, como dice Salmos 16:11. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios en completo gozo y delicias constantes para siempre. Sí, no solamente te quita el pecado ahorita, pues que es glorioso, ya no tenemos pecado, ya no vamos a hacer, ya no hay nada que nos separe del amor de Dios, somos de Él, porque nos quitó el pecado, pero luego nos promete que vamos a estar con Él para siempre en perfecto gozo. Yo creo que tenemos que pensar también en esta promesa que es un hecho para todo aquel que crea, por su gracia, por fe, por gracia de Dios, sin secretos. Al contrario, Dios quiere que lo sepas y que lo testifiques. ¿Qué es lo difícil de entender de esto? Ahí te va. Una vez que nosotros lo entendamos, ya lo tienes tú, ¿sí? Ya no puedes ganar más, digamos. Tú ya lo tienes. Ya no vas a agarrar más de Dios una vez que tú ya tienes este premio. Lo que Dios quiere es de que tú ya tienes todo eso y luego alguien no lo tiene y lo puede tener. Dios quiere que le digas a este otro que lo puede tener igual que tú. Eso te hace a ti andar en la voluntad de Dios. Ahora eres en Él y Él es en ti. Decirle a otro: ¿dónde está la salvación? ¿Quién tiene la salvación? ¿Qué tienes que hacer? Solamente es creer tus testimonios. No tienes que decir nada más. No tienes que aprenderte la Biblia de memoria. Nada más tienes que decirle a otro lo que Dios hizo contigo. Tu testimonio. 1 Pedro 1, 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Dios nos salvó, nos quitó el pecado y nos dio vida eterna por fe, por la gracia de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, súper claro, para que nadie se gloríe, sino que era un don de Dios. Dice: la segunda persona de la eternidad, Dios, fue asignado para salvar a los pecadores de sus pecados, de su pecado, y así sin pecado vivan eternamente. El hombre cree, fíjate bien cómo está este cuadrito, el hombre cree y Dios lo salva por amor. Eso es su gracia. Sí, entonces nosotros confiamos en Dios, eso es de los hombres, es lo que hacemos nosotros. De Él depende su gracia. Es un juego. Muchas veces la gente se confunde empezar, o es por fe, por gracia. Sí, la fe es tuya, la gracia es de Dios. Nosotros hacemos lo que Dios dice creyendo en Él. La gracia no viene de nosotros, viene de Dios para nosotros. Entonces es la fe por la gracia de Dios. Amén. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios eligió un momento para crear todo y eligió un momento para salvar a la humanidad perdida. Dios conoce el momento exacto de tu nuevo nacimiento. Dios elige cada momento en su glorioso plan. Me gustó como el hermano Carlos mencionó este versículo en Gálatas 4:4 al comenzar el estudio, porque aquí lo tengo. Y este versículo habla de que Dios tiene un momento específico para pasar a las cosas. Él sabe en qué momento va a hacer las cosas. No anda al azar. Sí, o no es de que se le ocurre hacer esto y se le ocurre hacer aquello al momento, a veces como nosotros lo hacemos, cambiar de planes, no. Sí, Dios es tan dulce y es tan tierno que Él lo que dice lo cumple cuando Él pensó y planeó hacerlo. Entonces, el cumplimiento de los tiempos es toda la historia. El momento que Él eligió desde siempre se cumple en ese mismo momento, cuando Él ya lo había planeado. No de repente porque ya se le ocurrió, porque antes de que se haga noche, no, Él ya sabe cuándo. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba. Sí, nos hizo hijos, Padre. Observemos, cuando una mujer siendo virgen salga embarazada, esa fue la promesa del Antiguo Testamento, esa es la profecía. En Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá, si una mujer virgencita sin conocer varón, y va a salir embarazada, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es pues Dios con nosotros. Aún el Salvador debe nacer
aquí, o es en específico lugar. La señal era que una muchacha virgen saliera embarazada, pero también iban a ser en Belén, que era la ciudad de David. Y en la historia sabemos que esta muchachita virgen no era de Belén, no vivía en Belén, vivía lejísimos de Belén y no tenía ningún hombre para salir embarazada, pero esa era la señal, pues. Entonces Dios lo pone más difícil porque era una señal que iba a ser tan notable, pues, ¿verdad? No es normal, si no hay muchas que salen embarazadas que nunca han conocido varón, ¿verdad? Y alguien que no nace, que no está en un pueblo, pues si su mamá no es de allí, no puede nacer allí, pues tenía que salir de allí una muchacha que no estuviera embarazada sin conocer ningún varón. Ahí va. Dice, aún el Salvador debe nacer allí, específicamente en Belén. La ciudad de David pues debe ser de ese linaje. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Obviamente de ahí va a salir el Mesías Jesús. José fue con su esposa María a Belén, y allí nació Jesús, como estaba escrito. En Lucas 2 del 4 al 7 dice, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, es como una semana caminando en burro. De ahí se llama, ¿qué se llama Belén a esa ciudad? Por cuanto era de la casa y de la familia de David, José, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, estaban de visita, andaban haciendo negocios, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en el nacimiento de Jesús se cumple que una muchacha, sin tener ni conocer a nadie, no tener intimidad con nadie, salió embarazada, y luego fue y dio a luz cuando andaban de visita haciendo negocios en Belén. Entonces ahora sabemos que este es el Mesías. Amén. No le damos a Dios el sí o el no, nosotros lo creemos, lo que Él hizo, cuando lo hizo. Si hablamos ayer de las profecías, qué tan rarísimo era que se cumpliera estas profecías. Nosotros ya después de 2000 años podemos verlas cumplidas, cómo Dios lo hizo, detalles, cómo lo realizó, a quién le dijo, quién fue, quién vino. Sabemos toda la historia, todo, sabemos perfectamente bien en lo que pasó, y ahora nosotros sí, nomás tenemos que creerlo. Una vez que lo creamos, entonces nuestra vida tiene que decir que lo creímos. En Mateo 1:18, que es donde estamos ahorita, pero voy a leer también el versículo 24 y 25. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, casados, pero no sin relaciones íntimas, antes que se juntasen, súper claro lo dice, se halló que habías concebido del Espíritu Santo. Y luego nos vamos al versículo 24 del mismo capítulo 1. Y voy a leer 24-25, dice, y despertando José del sueño, porque ya le iba a dejar, que salió embarazada y era su esposa, dice, pero despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Luego es en el de 25, haciendo pues el énfasis, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto es, la recibió embarazada sin ser él el papá. Dice ahí, pero no la conoció. Esto la recibió, pero no la conoció hasta, si conocerla era tener intimidad con ella. O sea, la recibió embarazada sin ser el papá, pero no la conoció hasta después que el niño nació. Y después tuvieron pues más hijos, súper claro. Después ya no hizo el trabajo que una esposa hace con su esposo y siguieron adelante en su matrimonio, pero tenían esta gloria de tener con ellos, que sí entendía en ellos quién era él. Era el Mesías, pues. Ellos estaban siendo parte de la familia del Mesías. Sí, y ellos lo sabían. Yo no sé cómo crecieron, cómo lo vieron crecer ellos a él. Entendemos uno porque dice, cuando tenía 12 años lo encontraron en el templo. Pero ¿qué pasaría en los demás? Yo no creo que estaba haciendo milagros si no nos hubieran dicho. Nos dijera aquí, pero creció igual junto con sus hermanitos más chiquitos, 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. Que parecía como que todo estaba normal, pero te voy a decir, José y María sí sabían, siempre lo supieron. Yo no sé si lo mondearon, a lo mejor siempre se portó bien, ¿verdad? Es Dios, a lo mejor no, pero
seguramente, hermanos, él creció como un niño normal. Seguramente le dijeron, siéntate allí. ¿Ah? No le pegues a Santiago. Ya no le jales la oreja a Chago. ¿Verdad? Seguramente. ¿Verdad? Y ellos sabían quién era él. Que yo me pongo, pues, si tienes que pensarlo, porque es algo, una realidad, pues es nuestra vida. Él nos vino a salvar, pero creció como un ser humano normal. Como le pegaba tos y gripa. ¿Verdad? Ni modo que no. Y ahí estaba. Qué hermoso es saber lo que pasó, sí, en la historia bíblica, y luego después cómo fue y educó a los maestros de la ley cuando tenía 12 años. ¿Verdad? Los negocios de mi padre, él sabía, todos sabían. Y luego creció, pasó los tiempos de que le salió bigotillo, ¿verdad? O sea, todo esto tienes que pensarlo, hermano. Él es nuestro Salvador, verdadero, real, único, el creador del universo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Voy a terminar aquí. Dice, el ángel también se lo anunció a María en Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ninguna pregunta hay aquí, son instrucciones. Qué cosa más impresionante. Dios se hizo carne para así matarla. Sí, ahí te va. El único propósito, ¿por qué Dios? Ahora entendemos, sí, porque Dios nos lo revela. ¿Para qué tenía que Dios venir a hacerse carne? Porque Él quería matar nuestra carne en Él. Nuestro pecado que provocó la carne. Dios no puede morir, pero si se hace carne, entonces sí puede morir por nosotros. Para matar junto con Él nuestro pecado y nuestra carne, que fue la que nos mató a nosotros. Pero ahora, muere con el pecado, nos mata la carne y nos da vida eterna y nos hace aceptos para con Dios. El plan de Dios divino, glorioso, perfecto. Salvación planeada inteligentemente que podemos entender. Y que ahora tiene que afectarnos en nuestra forma de hablar y de pensar y de vivir. Tiene que afectarnos si lo entendimos. Sí, no esperemos que alguien nos vaya a venir a corregir, ni lo hagamos nosotros, pero si lo entendiste, si Dios te lo reveló, entonces tu forma de vida tiene que anunciarlo. Amén. Conclusión, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. El versículo que está en su hojita mero arriba es Juan 16, 27 y 28. Dice, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amáis, dice Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Y luego dice en el 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué chulada, hermanos. Les prometo que yo oigo estas cosas. El pobre Miguelillo que nació en Talpitas, y luego oigo esto glorioso y digo, qué bendición que yo le pertenezco a Él. Sí, que yo en mi diminutez increíble del barrio donde nací y a la persona que soy, voy al cielo por lo que Él sabe, por lo que Él hizo, y todo esto me incluye a mí y te incluye a ti. Gloria a Dios. Dice el versículo que está enfrente, Lucas 2:7, dice, y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Encima de la fe que José y María dijeron, sí, para que se cumpliera todo esto, sucede que ellos no tenían ni siquiera chance de que nacieran en una camita, sino que eran súper pobres y crecieron y nació en un lugar. Sí, a veces yo digo, el otro día dije, el barrio donde yo nací, pues está más suave que nacer en el cerro, ¿verdad? Gloria a Dios. Te damos gracias, único y verdadero Dios, por tu amor por nosotros. Te damos gracias a ti. Específicamente queremos honrarte. Queremos, Señor, que nuestra vida manifieste, que nuestro vivir diario de cada día nos haga saber en nuestra conducta que realmente nos afectó tu nacimiento a este mundo, aún tu muerte en la cruz por nosotros, aún que tú estés en el trono de gloria esperando que nosotros lleguemos a ti para estar con nosotros como tú quieres. Nosotros también queremos eso, Señor. Por fe queremos lo que tú quieres, entendemos, lo creemos, esa es la verdad de nosotros, más que la realidad en la que estamos viviendo, que pensamos que es todo. Sí, la máxima realidad es estar en tu presencia como tú quieres, en una vida que nunca termina.
estar ahí conviviendo contigo como tú quieres, dulce Dios nuestro. Gracias. En el nombre de Jesús.